están? ¿Qué tal? Va de nuevo este programa, El Cuarto Invitado, es su programa. Estamos aquí de nuevo con Fray Juan Manuel. Primero presento a mis queridos hermanos, porque siempre se me olvida presentarlas, ¿verdad? No, mi hermanita Lucero, ¿cómo estás, hermanita? Muy bien, muy bien. Qué bueno que estás aquí de nuevo con nosotros. Y la hermana Alicia, ¿cómo te llamas? Perdón. ¿Cómo estás? A sus órdenes aquí, con mucho gusto, en el programa El Cuarto Invitado. Bueno, estamos aquí de nuevo con nuestro súper invitado. La verdad es que estamos muy contentas porque además ahora sí va a empezar lo sabrosón. Fíjense ustedes que le vamos a preguntar a Fray Juan Manuel de algo que a él le motiva mucho, que él, la verdad es que dentro de lo poco que yo lo conozco, yo sé que es su fascinación y es su estancia en Brasil. ¿No es así, Fray? ¿Qué te llevó a Brasil? Cuéntanos un poquito. Estaba en mi primer año como sacerdote aquí en México, cuando pasó el provincial, Marciano Santervas, y pidió voluntarios para Brasil. ¡Ah, fue voluntario! Pues ¡Ay, sí, más o menos. Fray! Nos anotamos varios y pues me tocó la suerte de ir para allá. Entonces me dijo arregla los papeles y sí, tardé un poquito por la visa y todas estas cuestiones. Claro. Tardé casi 8 meses en salir, pero sí, pues eso fue lo que me motivó. Desde que conocí aquí a los agustinos recoletos en el colegio, supe que tenían misiones y fue mi sueño siempre de ir a las misiones. Digo, si no es ahora que estoy joven, pues Claro. ya de viejito va a ser más difícil. ¿Qué te llamaba de ir a Brasil? Me llamaba sobre todo pues la pobreza, de poder ayudar, poder llevar un mensaje de esperanza, de alegría. Claro. Yo sabía que es gente muy pobre ahí donde tenemos las misiones en Labria. Sabía que iba para allá, para la prelatura, porque no teníamos otro espacio, otro lugar, ¿sí? Entonces, sobre todo eso, poder ayudar y contribuir con algo de lo que Dios me había dado, las cualidades que Dios me ha dado, ponerlas al servicio de las personas. ¿Sí? Ubícanos un poquito de lugar. ¿Dónde está Labria? ¿Se llama Labria? Labria es ¿Dónde es una, Labria? Bueno, estamos hablando de Brasil, la parte norte, límite con Colombia, Bolivia, más o menos por ahí está el estado de Amazonas. El estado de Amazonas... Es dentro del Amazonas. Es que existe la Amazonia legal, que es todo lo verde donde hay agua, que comprende Perú, Colombia, Venezuela, y son 3 o 4 millones de kilómetros cuadrados. Wow. ¿Sí? O Claro, más. pura selva. La pura selva Pura dentro selva. de la Amazonia legal. Y el estado de Amazonas, que es un estado como Querétaro, en Brasil, tiene 1,5 millones de habitantes, de kilómetros cuadrados. Wow. Entonces... Yo Enorme. llegué ahí a la capital, a Manaus, el avión sale de aquí, salió de México en ese tiempo, la capital, y llegaba directamente a Manaus, San Pablo. ¿Sí? Ahí llegué, estuve unos 15 días. Y, ¿En San Pablo? No, en Manaus. En Manaus. En Manaus, y después de ahí se agarra un avión menor a Labria. Labria está dentro del estado de Amazonas, a 2 horas de avión más o menos, hasta donde tenemos la prelatura. Y nuestra prelatura tiene 4 parroquias. Okay. En mi caso, yo estuve 6 meses en Labria, ahí aprendí un poco el portugués y a los 6 meses ya me fui a Pauini. Pauini es la última parroquia que está, allá no se habla en kilómetros, sino en días, ¿no? En días sí. sobre... 3 días y Esa 3 noches de inmensidad. navegación. De navegación. 72 horas. Entonces no hay más que caseríos en el camino. Y el barco pues lo parábamos un poquito en la mañana, a las 6 de la mañana, para enfriar un poco el motor Por y el después continuar por el río. No hay carreteras, es un tapete verde. Es la única forma de y llegar es la allá. única forma de viajar porque Pauini no tenía avión, no tiene línea, solo por agua. Solamente por Ajá. agua. Oye, Fray, y por ejemplo, ¿cómo fue esa primera experiencia? Digo, para un mexicano que de alguna manera estamos acostumbrados a ir a escuchar de Brasil, ¿no? De que pues, todo es fiesta, todo es alegría, ¿no? El ir y encontrar una Amazonia tan, pues con tantas diferencias, con contrastes, exactamente. ¿Cómo fue para ti esa primera experiencia? Pues fue una experiencia de, yo digo, como de choque. Yo también tenía un poco la idea, digo, pues, no será tan difícil, ¿no? Brasil, la verdad, pues es un continente y son distintos Brasiles. El estado de Amazonas es un estado diverso, hay mucha necesidad, ¿sí? Cuando llegué, yo me recuerdo, don Florentino, el obispo, me dijo, siéntate ahí, chiquillo. Menino, siéntate ahí, me dice. Tú no vienes aquí de Mesías, me dice. No vienes de Salvador, no vienes de Redentor,
tú no vas a resolver todos los problemas. Pero no, hombre, digo, ¿a qué viene todo esto? Digo, no le he dicho nada, ¿no? Claro. Yo que ¿Por qué dije, me regaña? ¿por ¿Por qué? qué me regaña? No me regañé. Sí, exactamente, más o ¿Qué edad menos. tenía Fray? Yo tenía 29 años cuando llegué, sí. Estaba muy joven. Estaba joven, pero tampoco era tan... Y Tampoco con era mucha tan energía. difícil. Yo creo que lo vio con mucha Sí. energía Yo y creo que quiso sí. como... Siempre aparentaba un poco menos de edad, ¿no? Pues entonces por eso me veía con cara de chiquillo. Yo Pero creo que además sí. yo creo que esa es como una condición básica para misionar, ¿no? O sea, Ubícate. tener esa claridad Ubícate. que uno no va de Mesías, ¿no? Entonces Claro. como que Claro. también el centrar y decir, Pero vas a además, compartir yo creo a lo que mejor, la ¿no? experiencia que ya había tenido La vida. el obispo con Claro. toda la gente que antes había llegado, Era un obispo buenísimo y ya llevaba más de Su 20 años sabiduría. ahí, entonces Conocía muy bien. me sentó ahí como que me aterrizó, ¿no? Me aterrizó y dice, si quieres permanecer aquí, dice, tienes que ser fuerte, dice. ¿Por qué? Porque si te comes todos los problemas, todo lo que vas a vivir, experimentar, pues te vas a desintegrar en un año y te vas a volver, ¿no? claro, Entonces ya como que eso me hizo entender después el hecho de pues estar en carne, experimentando en carne propia la pobreza que hay, ¿no? Ver familias apiñadas en un cuartito como este, menor, la mitad de este, 10 personas viviendo en un cuartito de madera, ¿no? claro. Y así era una colonia donde celebrábamos la misa. O ir a una kermés y se te rodean 3, 4 chiquillos cuando estás comiéndote un pedacito de carne o algo, y los chiquillos viéndote con la boca abierta. Claro, así. y tú, ¿me lo como o se los doy? La sensación del lugar donde usted estaba, en cuanto al clima, Sí. el olor, ¿a qué olía ese lugar? La experiencia de los sentidos es profunda. Cuando llegué a Manaus, yo llegué con mi chamarrita de pana y me recibió un padre que llevaba ahí 20 años, José Luis, no más, como 30 años. Y me recibió en el aeropuerto, él me quitó la chamarra y se la puso, y me queda muy bien. dice. Pero estábamos dentro del aeropuerto y me dice, a mí me queda perfecto, dice, pero tú guárdala porque no la vas a necesitar más. Cuando salimos del aeropuerto, del aire acondicionado, haz de cuenta que entras en un horno, ¿no? Sí. 30 grados de calor, De 30, calor, 35, 40 en la sombra. La a veces. humedad, ¿no? También La es humedad muy también, entonces es sudar todo el día con camisas chiquitas, finas y short, o sea, descalzos con sandalias, o sea, ahí la ropa, cualquier ropa calienta muchísimo. Calienta muchísimo. La experiencia de los olores es fabuloso, entras a la selva, el río, el pescado, todo esto, no hay viento fresco que digamos brisas o esto, no, ahí todo es como, ahí dicen abafado, como un horno, haz de cuenta, ¿sí? ¿Denso? Denso, sí, la humedad también es muy alta, por eso es un aire caliente que te hace sudar y entra por todos lados, o sea, un clima caliente. ¿Y a qué huele? Es que los olores son diversos, o sea, tú estás, por ejemplo, en el río, pues hueles la hierba como semipodrida, ¿no? Que está a las orillas, se va pudriendo, un olor de estos. Cuando estás agarrando un pescado que lo estás preparando, pues, el pescado fresco, riquísimo, buenísimo, de tambaquí sobre todo, el pescado más rico. Tambaquí. Tambaquí se llama así. El surubín era otro pescado bueno. La misma piraña se come y es riquísima. ¿Ah, sí? ¿También se comen a la piraña? Sí, ¿Sin dientes o por con eso. dientes, Fran? con todo. Con todo el- De verdad, Chicas, bueno, esto está buenísimo. Sí, no, no, Denos no, chance, ¿Cómo porque si no no? nos corre la productora de ir a comerciales. A un corte. Enseguida regresamos, no se lo pierdan. Está Fray Juan con nosotros y por favor, quédese con nosotros. Pues seguimos aquí en el cuarto invitado, en esta plática sabrosísima con Fray Juan, que ahora nos estamos en el Amazonas y continuaremos con esta plática tan interesante. Fray Juan, ¿cómo se evangeliza en el Amazonas? Ya nos platicaste cómo es ese entorno, los olores, todo esto, y cómo es la evangelización en un lugar así. Yo creo que
lo que nos decía San Juan de la Cruz, ¿verdad? Siempre lo recuerdo mucho, al atardecer de la vida se nos examinará del amor. Yo creo que ese es el secreto de todo, evangelizar en Amazonas o en cualquier lugar, ¿sí? Transmitir el amor de Dios a las personas, transmitirlo además pues con métodos, una metodología, la de Jesucristo, ¿no? La del Evangelio, yendo a ellos, encontrándolos a ellos, buscándolos, lo que nos dice la parábola, ¿no? Buscar la oveja perdida. Sí, eso pues en principio es la base de todo. Ya la manera como nos organizamos, teníamos en el casco de la ciudad pues unos 7,000, 8,000 habitantes, ¿sí? Viviendo ahí. Y después en Paguini concretamente teníamos 50 comunidades en el río, para lo cual nosotros tenemos un barco que nos servía para ir visitando cada comunidad un día. Entonces el viaje era de 25 días para arriba, 25 días para abajo, sin volver a casa. Y además teníamos otros ríos, que eran pues, ríos mayores y más lejanos, donde la gente estaba más dispersa. Ahí llegué a viajar hasta 46 días sin regresar a casa, ¿sí? Entrando por todos los ríos afluentes. Para esto llevábamos siempre una canoa atada atrás del barco. Cuando los ríos se cerraban, ya el barco grande que medía 3,5 metros no podía entrar más, entonces 3,5 metros de ancho por 17 de largo. Sí, era ancho, pero no tanto. No tanto, ¿no? Sí, era una casita flotante con su baño, con su cocina, sala de motores, de la despensa y una sala donde nosotros hacíamos la vida. Dormíamos ahí vivíamos, tenía mi mesa también para escribir algo, ¿sí? Y pues llegábamos a toda la gente de la parroquia, intentábamos hacerlo. Y cuando no, pues ya desenganchábamos la canoa chiquita de 3,5 metros de aluminio y un motor de popa que le llaman allá, y salíamos a visitar los caseríos ya más en ríos más estrechos. Después elaborábamos un material cada año para las reuniones y dábamos formación por zonas, por sectores. Entonces íbamos otra vez a formar a los líderes. El líder allá era el que sabía leer un poquito, porque pues, la mayor parte de la gente es analfabeta. ¿Sí? No tiene tanta oportunidad y la gente es muy dispuesta, muy abierta, muy receptiva. El problema era cuando entrábamos con los indígenas autóctonos, más así, porque había mucho inmigrante blanco, cearense, del noreste de Brasil. Entonces con las tribus sí teníamos que tener traductor, porque la mayoría de ellos no entendía el portugués. ¿Qué hablan, Fray? Las tribus hablan sus dialectos, ¿sí? Los dialectos de ahí de la región, pero son tribus pequeñitas. No es como aquí el náhuatl o el maya, ¿no? Que son una lengua más formal. Más formadas, sí. Allá no, son tribus pequeñas y hablan sus dialectos concretos. Son 200 personas en una tribu, 300 en otra. Son pequeñas. Se llegó a preguntar en esos 46 días y ver esa realidad, ¿Dios estaba ahí? Fíjate que una de las cosas así que más me costaba eran los mosquitos, ¿sí? Porque había mosquitos de día y de noche. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, el único ¿Y el momento... repelente sirve, no? No, pues para 46 días o para toda una vida, pues te creas un cáncer de piel, ¿no? Claro. Entonces, era más bien usaba camiseta de manga larga y pantalones delgaditos, ¿no? Para que el mosquito de día no picase, con eso ya se evita. Pero los pies descalzos, pues no podías ponerte nada, o a veces con short corto. Entonces lo que hacíamos era llegar hasta las cabeceras de los ríos y llegaba un punto donde ya no había mosquitos, ni de día ni de noche. Parece que era consecuencia del agua ácida. El agua de las cabeceras de los ríos como que tiene más ácido y no produce mosquitos. Entonces ahí ya como que entrabas en el paraíso, me subía al techo del barco y ahí, gracias Señor mío. Ya no hay un mosquito más, gracias. Gracias, Señor. Maravilla. Gracias. Oye, Fray, yo quería preguntarte, ¿es cierto o qué opinas tú más bien de que Brasil está considerado o se está considerando ahorita como punta de lanza en este cambio en nuestra Iglesia Católica a nivel mundial? Brasil de alguna manera es un país que está evolucionando, que está surgiendo, pero a nivel católico también se está considerando como punta de lanza. Tú que estuviste ahí durante 17 años, nos comentabas,
¿Qué fue lo que observaste? ¿Qué hay de diferente? ¿Qué hace que Brasil sea considerado de esta manera? Mira, yo sentí que había un trabajo muy compacto a nivel nacional. Los obispos se reunían cada año y normalmente editaban un documento cada vez que se reunían y se metían mucho en la cuestión social, daban su opinión sobre la política, sobre lo social, sobre los pobres, sobre esto y lo otro. Era más crítico. No es que sean críticos, sino que se meten más con la realidad y dan su punto de vista, de lo que ellos piensan sobre diversos temas. El hambre, por ejemplo. Bueno, ¿qué piensan los obispos sobre el hambre? ¿Sí? Lo que estamos viviendo aquí en nuestro México, bueno, pues con la campaña que se está realizando a nivel político nacional. Claro, narcotráfico. Bueno, ellos pues también dicen, nosotros pensamos esto y esto es... Y después se lanzan la campaña de la fraternidad, por ejemplo, es una campaña que se realiza durante la Cuaresma. Y cada año se tiene un tema concreto. Educación, por ejemplo, pues se hacen subsidios, se hacen libros, se hacen todo, y todas las comunidades estudian esos libros, todas las parroquias se meten a trabajar en eso. La campaña de la Navidad, por ejemplo, la Navidad, ¿no? Toda la novena, pues se van estudiando, se hacen encuentros, y son diversos temas cada año. Entonces, en ese sentido, pues como que sí es un episcopado compacto, muy vivo, muy unido. Y también es el episcopado que tiene mayor número de obispos en el mundo, entonces es muy grande Brasil. Y el trabajo entre ellos, perdón Fray que lo interrumpa, es un buen trabajo. O sea, ellos colaboran y escuchan y escuchan a la gente, permiten que el laico también participe. Fíjate que sí, el laico tiene muy buena participación allá. Los consejos parroquiales, concretamente en la parroquia donde estuve en Guaraciaba del Norte, ahí trabajamos todo el tiempo con el consejo de laicos, no existía, me tocó fundarlo. Teníamos 35, 40 personas todos los meses discutiendo las cuestiones de la parroquia, ¿sí? Lo que íbamos a hacer, lo que no íbamos a hacer. A veces me tumbaban cosas que yo quería, porque eso es la democracia. La iglesia es jerárquica, pero claro. Cuando en las cuestiones fundamentales, ¿no? En las cuestiones básicas, nos cuadramos ante nuestro Papa y nuestro Obispo, ¿sí? Pero en cuestiones secundarias, decía San Agustín, ¿verdad? En lo secundario hay diversidad, en lo esencial unidad, pero en todo caridad, ¿verdad? Claro. Entonces esto es importante, que dejemos que todo el mundo participe. Nuestro Papa va mucho por ahí. Mucho por ahí, ¿verdad? El documento que le cité del Evangelio de la Alegría precisamente cita la Conferencia de Brasil, un extracto grande, hablando sobre la pobreza, donde ellos en un documento, no recuerdo ahora el documento, hablan sobre la pobreza cuando el Papa está hablando sobre esta cuestión. Desde luego. Y ahora, si habláramos de esta parte, nada más para despedir el programa, hay una palabra que es saudade. Si decimos, ¿cuál sería esa palabra que tú le aplicarías a esa experiencia en Brasil? Yo creo que nostalgia, saudade, morriña. ¿En portugués cómo se dice? Saudade. Se escribe saudade, pero la D al final chi, pronuncian chi. Saudade. Sí, saudade es la nostalgia, ¿no? Yo diría nostalgia sí, porque pues todo donde uno pasa pues va dejando pedacitos de corazón, ¿verdad? Claro. Y yo creo que lo más bello es querer a la gente cuando uno llega. La inculturación es no nada más aprender la cultura, es también querer a la gente con la cual vives y hacerte parte de ellos en la medida de lo posible. Hay cosas irrenunciables a nuestra esencia como personas, incluso con nuestra cultura que ya venimos de chiquitos. No podemos renunciar. Cuando se habla de ser pobre con los pobres, sí, pero pues nadie te va a quitar los estudios que tú tienes, ¿verdad? Claro. Porque llegas con lo que eres a compartir la vida. Exactamente. ¿No? Y yo diría, saudade, pues es la morriña, el cariño que tú dejas por la gente que tú quieres y que te quieren. Aquí yo aplicaría lo del Evangelio, ¿verdad? Bueno, Señor, ¿y nosotros que dejamos todo? ¿Qué onda, no? ¿Qué nos va a tocar, no? Sí. Claro, lo dejé todo por ti. ¿Qué le dice San Pedro, no? Nos quedamos con esa pregunta maravillosa. Claro. Para que cada quien la respondamos en nuestra vida. Nuestras nostalgias. Les decimos Nos despedimos. Adiós. ¿Qué te parece, Fray, si nos dices adiós en portugués? Despídete de nuestro público en portugués. Bueno, en portugués se dice chao, ¿verdad? Chao.
a gente se ve, atemáis, son diversas maneras. Y dice Cristo, pues aquel que deja tierra, hermanos, recibirá el 100 por 1 en esta vida. Y eso es lo que uno ha recibido cuando deja el país. Hermanos, mamás, tierra, cariño, nunca falta. Quien sigue a Jesús, Dios no es malo, Dios es bueno. Gracias. Así Muchas es. gracias. Gracias, Hasta Fray. luego. Gracias Muchas por gracias. acompañarnos. Hasta Gracias luego. por acompañarnos.